el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Bamidbar en el desierto. Y a veces cuando iniciamos un libro y vemos a veces tantos números y cosas muy repetitivas de que cuenta Hashem, ¿cuántos son de esta tribu? Son tantos. Y uno dice, pues, ¿qué habrá detrás de todo eso? Digo, ¿qué habrá detrás de los números? ¿Qué habrá detrás de que Hashem pone, hay cosas, será como que están escritas al azar? ¿O será que hay algo profético también que Hashem lo pone como una enseñanza para sus hijos? Entonces, vamos a ir viendo simplemente el puro nombre de Bamidbar, nos dice bastante. Midbar es realmente en el desierto, la palabra desierto es Midbar. Eh, pero vamos a ver algo bien interesante, solamente con esa palabra. Yo creo que vamos a enfocarnos un poquito ahí. ¿Qué pasa en el desierto con Israel? Y si entendiéramos qué pasa en el desierto con Israel, yo creo que vamos a poder entender planes proféticos que tiene Hashem para su pueblo. Y no es casualidad que esta porción prácticamente se lee justamente, si queremos verlo aquí, en el área de la canícula, en el tiempo de más calor, en el tiempo más seco de todo el año, es cuando nos toca leer esta porción, o este libro más bien. El libro en el desierto, lo vamos a leer casi hasta agosto. De hecho, creo que es agosto la última. Entonces, prácticamente, como quien dice, nos estamos aventando toda la época más caliente, más seca, como si fuera un desierto físicamente para nosotros. Entonces, yo creo que si coincide eso, así como que es coincidencia o realmente es algo que Hashem destinó para que pudiéramos aprender. ¿Y qué pasó en el desierto con Israel? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué cambios hay en Israel en el desierto? Creo que podemos aprender mucho de eso, incluso de los números que estaban representados ahí. Ese número incluso nos deja algo para el futuro. Vamos a iniciar. Hacemos la oración. Baruch Adonai Ameborach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Y la porción inicia así, Bad Midbar, Números, capítulo 1, del 1 al 2. Y se habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Hashem iba a contar, le mandó a Moshe que contara. Estamos todavía en el desierto de Sinaí. Toda la Torá, toda la instrucción se está dando aquí. ¿Sí? Hubo un censo antes de que entraran a Egipto. ¿Se acuerdan de ese censo que hizo cuando descendió Jacob a Egipto? ¿Cuántos eran? 70. 70 personas entraron a Egipto. 70 del muslo de Jacob. ¿Sí? Y cuando salieron, dice que salieron como 600,000. ¿Sí? Pero no te dice exactamente cuántos. En este censo ya vemos exactamente cuántos son. Y dicho, hay otra parte donde corrobora esta misma cantidad. ¿Se acuerdan cuando se hizo el medio shekel para un conteo? Ahí mismo viene esa misma cantidad que tenemos ahorita, de 603,550. Entonces, vamos a ver qué pasa que en el desierto. Primero vamos a definir qué es un desierto. ¿Qué realmente es un desierto? ¿Cómo es un desierto? Muchos de los sabios dicen que obviamente había vegetación en este desierto, pero un desierto nos representa un tipo de que nos aísla Hashem de toda civilización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem quiere hablar cara a cara con el pueblo. Y ahorita vamos a ver representado cada cara a uno de nosotros. Entonces, en el desierto que hay bajas precipitaciones, no se forman muchas nubes, realmente es algo muy seco, muy árido. Su clima realmente es seco, extremo, los días muy caliente y en las noches
desciende bastante la temperatura. ¿Sí? Que realmente muchos de los animales, para pasar lo que es el frío de la noche, se refugian en las piedras. Las piedras se calientan tanto durante el día que permanecen calientes toda la noche y ahí es el refugio que ellos tienen. Entonces podemos ver cuando habla de que la roca de salvación. Simplemente viendo los animales para pasar la noche y no morir congelados, su roca de salvación era la que se calentaba durante el día. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de la roca de salvación, ¿quién es? Porque Yeshua. Nuestra salvación en los momentos que íbamos a morir es nuestro refugio. Es el lugar donde nos va a salvar de la muerte segura. Así como esa roca representa en el desierto para muchos animales que se meten debajo de esa roca para permanecer y soportar lo que normalmente le hubiera sido muerte para ellas, una muerte segura, ahí permanece. ¿Sí? Entonces vamos relacionando un poquito, porque no crecimos ni en el desierto, ni con vegetación, ni sembrando, ni nada de eso, pero hay mucha simbología cuando Hashem habla de eso, tenemos que ir a despojarnos de nuestra ciudad, de nuestro carro, e ir a ese momento, tratar de encontrar o ver la referencia que está haciendo de esa roca, ¿no? Un suelo muy árido. Por cierto, quién les proveía de agua en el desierto? A Israel. La roca. La misma roca les proveía de agua. ¿Sí? Un suelo árido donde no puedes sembrar. De hecho, si vemos en la Torah cuando Hashem les da instrucciones, cuando llegues a la tierra y siembres un árbol, no les da instrucciones para que siembren ahí. Nunca les dijo siembra aquí en el desierto. Toda la instrucción de los árboles era, si se fijan, antes de dar la instrucción, cuando llegues a la tierra. Porque allá vas a sembrar, allá vas a tener para cultivar, no aquí. ¿Sí? Temperaturas extremas, a lo que vemos ahorita, baja presencia de flora y fauna, y los terrenos son erosionados y muy bajos nutrientes. Un terreno muy pobre. Para sembrar, obviamente, no es muy bueno para sembrar, pero hay ciertos árboles, cierta vegetación que se daba muy bien, aún en climas muy extremos, se mantiene firme, ¿no? Dígame algo que se les venga a la mente de una planta, un árbol, o lo que sea del desierto. Los nopales, cactus, palmas. Ok. ¿Y qué hacen esos árboles? ¿O qué hacen esa vegetación? ¿Qué puedes sacar tú de ellos en un desierto? ¿Qué es lo que más almacenan? Agua, agua. De un cactus puedes sacar agua. De una palma, una datilera, puedes sacar agua. Lo más que almacenan es agua. Los animales que están en el desierto, un camello, ¿qué es lo cuando toma agua? Toma bastante agua. Bastante agua. Y normalmente no orinan. Y cuando llegan a orinar, pues orinan bastante, pero porque ya van a tomar más agua. Son animales que, o vegetación, o fauna, que el agua es un tesoro. ¿Sí? Es una fuente de vida. ¿Cómo es el agua para nosotros? ¿Cómo crecimos en esta nación el agua? La tiramos, la desperdiciamos. Somos niños chiflados. Somos niños chiflados y no nos hemos pasado en un desierto. Y para llegar a la tierra, tenemos que pasar al desierto. Y si no sabemos valorar los recursos, vamos a sufrir. Créanme que va a ser difícil. ¿Sí? No es meter miedo, sino simplemente valorar que Hashem tiene misericordia de nosotros. Y que en un momento de dificultad, en un momento de que hay escasez, lo que te da Hashem, lo valoras. Las mismas plantas, los mismos animales de ahí, lo valoran. Una roca que se calienta en el día, lo valora en la noche. El agua, que cae muy poca, almacenas todo lo que puedes.
¿Sí? Entonces, ya me estaba adelantando un poquito. Eso mismo lo vamos a ver ahorita, pero en nuestra persona. Eso mismo que estamos viendo, lo vamos a ver. ¿Y por qué nosotros? Porque tenemos que pasar ese desierto. La nación salió de Egipto, tuvo que pasar el desierto para entrar a la tierra. ¿Por qué nosotros no? Tenemos un viaje de lujo en primera clase para brincar el desierto y viajar en avión y no nos pasa nada. O realmente tenemos que ser probados. ¿Sí? Vamos a ver cosas en el desierto que Hashem habló al pueblo de Israel en el desierto. Y Midbar, todas las palabras en hebreo tienen una raíz y ya hemos visto varias veces la raíz. La raíz es Dalet, Bet y Resh. Diber, agregas una yud, sigue siendo la misma raíz de Diber, pero es mandamiento. Hashem le dio a la nación de Israel los mandamientos en el desierto. ¿Sí? Ahí les entregó la Torah, ahí les dio mandamientos, ahí les dio instrucciones, ahí les dijo todo. Si obedeces, vas a llegar con bien a casa. Si desobedeces, vamos a ver cosas que iban a venir a la nación de Israel. Y desde aquí, ahorita vamos a ver un pasaje de Barim que le está diciendo qué nación iba a venir a acabar con ellos. Hashem ya le estaba dando, anticipando lo que iba a suceder contigo por desobediencia. Dibur, un discurso, alguien que está hablando en el desierto, Hashem les habló. Mantiene la misma raíz, Dalet, Bet, Resh. Leadbir, que es vencer o exterminar. Y esa no la cambié, la dejé igual que la de arriba, perdóneme. No se escribe así, es Lamed, eh, Hei, Lamed Hei, de, como esto, D, B, R. Dalet, Bat, Bet y Resh. Leadbir. Pero es exterminar. Exterminar o vencer. ¿Qué tenía que vencer Israel en el desierto? ¿Eran cabezones? Eran cabezones. Era un pueblo de dura cerviz, sí. Es verdad, era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué tenía que vencer Israel en el desierto? Algo bien importante. Israel tenía que vencer que no son sus fuerzas lo que los lleva a la tierra. Israel tiene que reconocer que es Hashem el que te lleva a la tierra. Israel confió mucho en las murallas del templo de Jerusalén, pensando que nunca iba a ser destruida, pensando que ninguna nación iba a llegar. Cuando la confías en tus fuerzas, dejas de confiar quién es el que realmente te da las fuerzas. Cuando confías en tus recursos, dejas de confiar en quién te provee esos recursos. Y todo el tiempo Israel pasa siempre lo mismo. Una vez que confías en ti, en un yo, viene Hashem, te derriba todo y ahora dime en quién confías. Y eso no es nuevo. Y eso nos puede suceder hasta hoy en día. Y no nomás la nación de Israel, esta nación también. Los que creen en el Dios de Israel, en esta nación puede caer en un día. Si una nación nació en un solo día, puede caer en un solo día. ¿Y en quién confiaríamos? ¿Sí? Vencer o exterminar, vencer a tu persona. Pero Hashem también vence con su palabra. No hablamos que Hashem vence al enemigo. Otra palabra, dober, un hablante, una persona que está hablando. Pero una persona que está hablando, dober tiene que ver con una persona que habla solamente una lengua, no habla diferentes lenguas. Una persona que está hablando en una sola lengua. Ese es dober. Hashem le está dando la instrucción en una sola lengua. Nunca habló en lenguas. Una sola lengua para que escucharas. Deber
una plaga. Tienen la misma raíz de desierto. Creo que Dibur o Dibrur es un exterminador, con alguien que mata las plagas. Pero si te pones a pensar esa misma raíz en el desierto, Hashem les habló. Hashem tiene la autoridad para darles los mandamientos. Habla, un mundo ver, les da los mandamientos, les da un discurso. Con su palabra es capaz de generar plagas. ¿No fue la palabra de Hashem lo que generó las plagas de Egipto? Con su palabra es capaz de exterminar. No dice que la espada que sale de su boca mata al enemigo. ¿Será que el pueblo vio todo esto y pudo entender quién es su rey? Pudo entender quién es el soberano. Pudo entender el temor de Hashem, tener un temor reverente a Hashem. Incluso las naciones temían a Hashem. Sabían lo que había hecho. Sabía que él hablaba y se hacían las cosas. ¿Sí? Entonces, todo esto está sucediendo en el Sinaí. Recordemos las 12 lugares donde estuvo Israel desde que salió. Esto lo podemos encontrar en Números 33, 5 al 15. Lo vimos la semana pasada. Estaban en Ramesés, en Egipto, en 12 partes que estuvieron en el Sinaí. Ahí les dio toda la instrucción. ¿Sí? De hecho, si vamos cortando las jornadas, ¿se acuerdan el número 18, por ejemplo? Jai, vida. ¿Sí? El número 18 es vida. Si vamos a la jornada 18, es la ciudad o el lugar de Celata o Quelata. Y Quelata viene de la raíz de Cajal. Y Cajal quiere decir congregación. O sea que Israel toma vida cuando se congrega. Israel vuelve a vida cuando se reúne o tiene una congregación. No me crea, pero sígale leyendo las jornadas, me va a entender. Vamos a llegar a Celata, creo que después de Risa sigue Celata, y Celata, la raíz de Celata es Cajal. Cajal es congregación. ¿Sí? Y podemos entender, si Cajal es congregación, ¿será que cuando Hashem reunió a todos los dispersos, les va a dar vida? ¿O para qué los reúne? Si va a reunir a todos los dispersos del mundo, es para vida, ¿no? Okay. Muy bien, entonces, hay muchas profecías en el desierto, muchas cosas que hablan acerca del desierto. Y Oseas habla uno y te lo dice muy claro. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras. Eso Oseas 2, del 12 al 15. De las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que me incensaba al que me incensaba los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Adonai. ¿Qué podemos entender aquí más o menos de esto? ¿Qué hacía esta mujer? ¿Qué hacía la mujer de Oseas? ¿Qué hacía Israel? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos pasamos el tiempo? ¿Nos olvidamos de Hashem? No pensamos en Hashem. Prácticamente lo que está diciendo esta mujer, vivía en el mundo, vistiéndose de las mejores cosas, de las mejores joyeles, y se olvidaba de mí. ¿Sí? Dice, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hashem va a hablar a esta nación de Israel, a esta mujer de Oseas, a toda la nación de Israel, cuando no tengas nada. Te va a quitar todo para poderte hablar. ¿Han leído el libro de Job? Job, no el de trabajo, Job, el de la Biblia. Job, ¿sí? ¿Cuándo le habló Hashem a Job? ¿Cuando estaba en la abundancia? Hashem lo reconocía que era un varón temeroso de él. Sí, un varón justo lo reconoció Hashem, porque venía Hasatán y decía, ¿dónde anda Hasatán?
de andar por el mundo. Dice, ¿ya viste a mi siervo? ¿Ya viste a Job? Dice, él te adora porque ha sido bendecido por ti. Y Hashem permitió que Hasatán pudiera tocar todo, dice, menos su vida. Murieron los hijos, perdió todas las posesiones, cayó en enfermedad, pero no murió. ¿Y cuáles son las palabras de Hashem ahí? Como Job, como que medio quiso dejarse. Las palabras de Hashem son, cíñete como varón, que te voy a hablar. Prepárate porque te voy a hablar. Y le da a Hashem una bola de machetada por un lado y para el otro. Dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el mundo? Y le empezó a decir muchas cosas. ¿Cuál fue la reacción de Job? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, pero no sé quién eres. Antes escuchaba quién eras tú. Temía de ti, pero solamente oía. Pero ahora sé quién eres. Porque le habló justamente cuando no tenía nada. ¿Sí? Aquí está viendo Hashem lo mismo. Cuando no tengas nada, voy a hablar contigo. Cuando no poseas nada, voy a hablar contigo. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar con una persona cuando no está distraído en nada. Es más fácil hablar con alguien que no se distrae. Que hay personas que están Shabbat y están pensando tantito, un poquito en el negocio, un poquito allá, un poquito, tengo este pendiente. Pero cuando Hashem se separa y te quite todo, porque va a hablar contigo. Y no suave, fuerte. ¿Sí? Dice, y le daré sus viñas desde ahí, del valle de Acor, por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto, en el día que clamaste. En Egipto, estaba en un desierto, clamaron a Hashem porque no tenía nada, porque vivían como esclavos, porque reconocieron que donde estaban no era nada. ¿Sí? Y dice, en aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de la boca de los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré por ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. ¿Quién fue el que metió el arco, la espada y la guerra? Génesis nos habla de quién metió. No sé, el fichón. La serpiente, realmente cuando hablamos de que los hijos de Israel o los hijos de Hashem, los hijos de Dios, dice, se casaron con las hijas de los hombres. Y eran los poderosos de aquella, eran los que dominaban. Ellos son los que pusieron cómo hacer guerra. Les dieron instrucciones a los hombres cómo generar, cómo manejar los metales para poder hacer armas. ¿Sí? Entonces dice que Hashem va a quitar todo eso de la tierra y se te hará dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Adonai. Conocerás a Yud-Hei Vav-Hei. Y dice, cuando me llamarás Ishi. ¿Qué quiere decir Ishi? Esposo. Que tiene un valor, significa Ish, es hombre. Isha, mujer. Ishi, chiquito. Ishi quiere decir el nombre o mi nombre. Entonces conocerás o me llamarás por mi nombre. Conocerás quién es el nombre de Hashem.
¿Y en qué tiempo? Para conocer el nombre de Hashem, ¿qué tiempo podemos ver? Todo el tiempo hemos visto que se menciona solamente una vez en el año, Yom Kippur. Si lo llamarás por su nombre, quiere decir, o conocerás mi nombre, quiere decir que pasaste en aquel tiempo, llegaste a Yom Kippur y escuchaste mi nombre. Y fuiste perdonada. Y yo voy a acabar con todo. Después de Yom Kippur viene la ira de Hashem. Para acabar con todo y puedas vivir en Sukkot tranquilamente. ¿Sí? ¿Tiene sentido? A veces no dice los nombres. A veces no dice el nombre de las fiestas. Pero en todo el tiempo, si vamos reconociendo cómo se celebran las fiestas, en qué consiste cada fiesta, podemos entender en qué tiempo está hablando Hashem, en aquel día. Muchas veces cuando habla en aquel tiempo, Moadim, en aquella fiesta. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a imaginarnos qué es el desierto para nosotros. O vamos a olvidarnos un poquito en Israel. Todo tiene macro, micro. Si somos Israel, vamos a verlo en lo micro. ¿Qué representaría para nosotros bajas precipitaciones? Tiene que ver con agua. ¿Qué es la lluvia? No hay cosecha, no hay fruto. No lo piense como dinero, ¿eh? No, las precipitaciones no es dinero ni hamburguesas. El agua es lo que da vida. Y lo único que da vida eterna es la Torah de Hashem. Entonces, hemos recibido muy poca Torah de Hashem. Yo creo que este proceso en el que hemos vivido, muy poco. Vivimos en muchas religiones. Muy poco te hablaban de la Torah de Hashem. Pocas precipitaciones. Muy poco se tocaba, muy superficial. Y vivíamos en un clima bastante seco. ¿Lo recuerdan el olivo natural y el olivo silvestre? El olivo silvestre que puede crecer donde quiera. Con muy poca agua. No importa, él crece. Tiene muy buen fruto, pero no es muy abundante. Pero puede crecer con muy poca agua. Así Israel, dentro de las naciones, dentro del desierto, ha crecido con muy poca agua. Suelo árido. Realmente no estamos en una tierra donde haya muchos nutrientes. No crecimos en un área donde haya mucha la palabra de Hashem. No estamos en un país que lea muchos libros. Realmente no estamos en un país donde nuestro cerebro sea nutrido de la palabra. Hay más distracciones que libros. La nación de Israel es el país que tiene más libros por persona, que más libros se leen por persona. Y mientras más inviertas en tu cabeza, ¿qué tienes de retorno? No te va a crecer la cabeza, ¿verdad? No. Es un principio de Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Riquezas, sabiduría. El principio de toda la riqueza de Salomón, de todo el imperio de Salomón, dame sabiduría. Ahí inicia todo. Todo lo que pueda invertir en mi cabeza, nadie te lo puede quitar. Nadie. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel después del holocausto. Porque en el holocausto perdieron todo. Y se dieron cuenta de algo, que lo único que no podían quitarles es lo que tuvieron aquí adentro. Cómo volver a hacer riquezas, cómo volver a renacer, cómo volver a generar. Eso no se lo quitaron. Y tan es así que regresaron a la tierra en 70 años, es una potencia. Aunque les quitaron todo,
les quitaron riquezas, las riquezas volvieron a ellos porque saben cómo atraer las riquezas, saben cómo trabajar, saben cómo se mueven las riquezas. Hay una palabra que es ¿se acuerdan la palabra Natán? Creo que lo vimos hace unas 2 semanas. Natán, dar, nun, tap, nun. Se escribe igual que como se regresa. Si le das por un lado, Natán, si le das por otro lado, Natán. Y es lo que das, recibes. Como tú das, recibes. Y es un principio de Salomón para atraer la riqueza, el dar. Porque, ¿para qué quieres que Hashem te dé? ¿Para ti y llenar tu vasija o ser un camino para llegar a otros? ¿Quieres ser instrumento de Hashem o quieres ser más un recipiente de Hashem? Si quieres ser un instrumento, Hashem te va a dar para que tú des a otros. Como te pones como instrumento. Y ese es el punto, que cada uno, sea la palabra, sea el dinero, sea una habilidad, sean talentos, Hashem, si tú me lo diste, que lo pueda compartir con otros. Y cuando tú das, te vas a recibir. Se tiene que regresar. Todo lo que haces en la vida se regresa. Cuando tú cierras tus manos, porque ahora vas a recibir ayuda. Cuando tú cierras tus manos, si no quieres dar, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cualquier cosa, tu talento que tú tengas. Tenemos muchas habilidades, tenemos palabras, podemos ayudar a las personas de cierto modo, llevar palabra, ayudarlos que le ponche una llanta. Puede ser la persona más rica del mundo y no sabe cambiar una llanta, tú tienes la habilidad para ayudarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú cierras tus manos? No hay de regreso, no hay retorno. Es lo que tienes nada más. Esa es tu vasija y te vas a quedar dando vueltas en tu vasija. ¿Sí? Es un principio. ¿Qué pasa cuando tú haces ejercicio en tu cuerpo? ¿Te da algo de retorno tu cuerpo? Me da más cansancio, no pienses. Le regresa salud. Le regresa salud. Cuando alimentas bien a tu cuerpo, ¿qué te va a dar el cuerpo de retorno? Cuando lo alimentas mal, ¿qué te va a dar de retorno? Lo que le das, vas a recibir. Lo que le das, recibes. ¿Sí? ¿Cuál es el Hipócrates? Creo que es el padre de la medicina, ¿verdad? ¿Cuál era el principio de él? Para ayudar a las personas a sanar la vida. El principio de la medicina de Hipócrates era, y si estás dispuesto a dejar lo que te hizo daño, te puedo ayudar. No te puedo ayudar si no estás dispuesto a dejar lo que te está haciendo daño. ¿Y cómo se mueve la medicina ahorita? Oh, no importa lo que estás haciendo, ven, tómate esta pastilla. Terminas peor que como empezaste. Ah, no, el comercial. El comercial te dice 2 palabras y las otras 85 son de todos los efectos secundarios. Entonces, lo que das, recibes. ¿Quieres que tu cuerpo empiece a sanar? Tienes que darle. Ok, entonces, baja presencia de flora y fauna, temperaturas extremas. ¿Qué podemos representar con baja flora y fauna? Por ejemplo, nosotros donde vivimos en una abundancia, en un jardín hermoso,
o vivimos con baja presencia de flora y fauna. Tenemos animales, vacas, borregos, a ver. Tenemos dos macetas y se están muriendo, ¿no? Es todo lo que hay de fauna, de flora. Las únicas fauna que vemos son las moscas cuando llegan. Entonces, vivimos en algo similar al desierto. Terrenos erosionados con bajos nutrientes. ¿Cómo vivimos en la ciudad? ¿Podemos sembrar donde sea? No, no hay espacio. Tenemos que poner concreto para que se caliente más la tierra. No hay espacio a veces para un árbol nada más en la casa. Y que no levante la banqueta porque lo cortamos. Entonces, fíjese lo que dice Jeremías 2, 5 y 6. Así dijo Adonai, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Es de donde Hashem le habló a Israel. Nos pasó por un valle de muerte. Lo que estamos hablando ahorita, estaba destinado Israel a la muerte. Porque Hashem se presentó como una nube y fuego en la noche. ¿Alguna vez se preguntaron por eso? ¿Cómo es la temperatura en el desierto? ¿Caliente en el día? ¿Qué necesitas en el día? Una nube. ¿Fría en la noche? ¿Qué necesitas en la noche? Tú puedes entender que Hashem los protegía de día y de noche. Tú puedes entender que Hashem puede cambiar de acuerdo a tu necesidad. Imagínense que fuera al revés, fuego en el día y nube de noche. Entonces, dice, cuando hubo una sombra de muerte. Si podemos ver en el aspecto largo, de la salida de Egipto hasta volver a entrar a la tierra, Hashem los pasó por un lugar de sombra de muerte. Si los podemos ver en el templo, y algo más pequeño, que no vas a cruzar el monte de los olivos, tienes que pasar por un valle de sombra de muerte. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? ¿Dónde están las tumbas? Tú desciendes y todo ese lugar de tumbas. Es una sombra que representa la muerte. Todos los que están ahí están durmiendo. Y lo cantamos un salmo, no moriré, sino viviré para alabar a Hashem. Isaías 35:1-4 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura de Hashem, nuestro Dios. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Adonai viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué está pasando ahorita en el desierto de Israel? Ya casi no hay desierto, ya floreció, están haciendo vino en el desierto, y es de los mejores vinos del mundo. Un país que empezó con un 65% de desierto, se están acabando el desierto. Y no de mala manera, sino están haciendo reverdecer el desierto. Y es lo que hicieron en Israel, que se implementó, que es el principio del riego por goteo. Y ese riego por goteo ha hecho reverdecer el desierto. Y hemos visto bajas precipitaciones. Pero ¿qué pasa si todos los días nos acercamos poquito a la Torah?
Todos los días, un poquito de la Torah, aprender un versículo, aprender algo, un mandamiento de Hashem. Todos los días, independientemente de nuestro trabajo, cada día, una gotita. A mediodía, otra gotita. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? ¿Tiene sentido? Tiene sentido que el desierto donde vivíamos, lo seco de nuestra vida, va a empezar a florecer y va a empezar a cambiar. ¿Sí? Entonces, la otra semana se traen las gotitas. Isaías 40, 1:3 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Adonai, vuestro Dios. Hablad al corazón, habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Lean estas palabras. Cuando dice su tiempo es cumplido, cuando escuche tiempo en los profetas, relaciónenlo inmediatamente con fiestas. ¿Sí? Relaciónenlo con fiestas. Para Hashem, los tiempos señalados siempre son fiestas. ¿Sí? Voces que en la fiesta ya es cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Adonai, enderezad la calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿Dónde escucharon eso? Vos que clama en el desierto. Con Juan el Bautista. ¿Sí o no? Bueno, si no me creen, vamos a cualquiera de estos. Agarra el que quiera. Todos dicen lo mismo. Mateo 3:3, Marcos 1:3, Lucas 3:4, Juan 1:23. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel, el cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿De quién habla Juan? ¿O será el mismo Juan que él venía a aparejar el camino, a hacer un camino para el que iba a venir? Pero ¿qué dice el profeta? Decirle, habla de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo o su temporada ya ha cumplido, que su pecado es perdonado. ¿A qué vino el Mesías? ¿Qué pasó cuando, y no se los traje, qué bueno que me acordé ahorita. ¿Qué pasó cuando Pedro, o Juan, cuando Yeshua le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces debes perdonar, Pedro? 70 veces, 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490, sin miedo, no le tenga miedo. 490. Desde Babilonia a la venida del Mesías pasaron 490 años. ¿Mesías? 490 años. Se los traigo la otra semana, nomás recuerden. Vienen una gráfica en el calendario judío y tú lo puedes ver, dice, coincidencia o no. Entonces, ¿será que le está diciendo algo más profundo Yeshua a Pedro? ¿Cuántas veces se debe perdonar, Pedro? Estará diciendo, es que si te pegan en la mejilla, hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces si te pegan en el día, no le pegues, perdónalo siempre. O le estará diciendo así como Hashem ha perdonado a Israel.
El primer exilio con Babilonia fueron 70 años. ¿Y qué pasa si no reconocías? Si no te arrepentías de tu maldad. Yo multiplicaré 7 veces más. ¿Aprendieron con Babilonia? ¿No? ¿Se arrepintieron? No. 7 veces más. Jeremías te lo dice. Ok, entonces, ¿dónde apareció esta voz que clamaba? Esta voz que anunciaba el camino del que venía. ¿Hacia dónde descendió Juan para bautizar? Al Jordán. ¿Qué representa el Jordán? La puerta. ¿Se acuerdan que hemos visto que Israel sale de Egipto y llega hasta el Jordán? Moshe los lleva al Jordán. Elías baja al Jordán. Juan baja al Jordán a bautizar. ¿Por qué especialmente ahí? Porque bautizaba ahí en el Jordán. Representa la puerta. Representa donde te vas a limpiar para entrar a la tierra. ¿Tiene sentido? Y llegamos para leer el último. Dice, oh generación, atended vosotros la palabra de Adonai. He aquí yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío o la esposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Tenemos una tendencia a olvidar de quién nos da la vida. Y cada mañana nos da la vida. Y cada mañana le agradecemos a Hashem. ¿O no? O nos levantamos pensando ya en lo que vamos a hacer. Leemos cada Shabbat. Y decimos el Shema al levantarnos, al acostarnos, al andar por el camino. Decimos el Shema al amanecer, al anochecer, antes de dormir. Damos gracias a Hashem por regresarnos el alma con compasión, con misericordia, porque grande es su bondad. Realmente pasar la noche es un tiempo en que no tenemos control de nosotros mismos. ¿Quién tiene control de lo que sueña? ¿Quién tiene control de los pensamientos que se generan durante la noche? Y a veces uno tiene sueños bien raros, ¿verdad? Entonces no tenemos un control de eso. Estamos en un estado en el que estamos vulnerables. Y lo primero que hacemos en la mañana, ¿qué es? Antes de lavarse los dientes. Tomar agua. Orar. Y antes de orar, ¿qué hace? ¿Qué es lo primerito que hace al despertar? Antes de abrir los ojos. Respirar. ¿Cómo respira? ¿Cómo te das cuenta que alguien ya despertó? Cuando deja de roncar. Pero fíjate, estás así tan inconsciente que roncas y no te despiertas. Y todos los demás no pueden dormir, pero tú estás bien tranquilo, bien relajado. Pero lo primero que haces cuando te das una persona que despierta es la forma que respira. La primera bocanada de aire que hace es bien fuerte. No respira normal, sino agarra mucho aire. Y eso representa a cuando el hombre despertó de la tierra. Que respiró y sopló a Hashem aliento de vida. Cada día representamos eso. Cada día Hashem nos levanta de donde estamos.
¿Estamos agradecidos? ¿Cuántas personas hay que no se levantan de ahí? Por eso cuando dice la instrucción, tienes que dar gracias a Hashem, tu Elohim. Y el Shema al acostarte y al levantarte. ¿Por qué al acostarte? Tus últimas palabras dichas en la tierra fue que tienes un Dios y crees en Él y Él es tu Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Son tus últimas palabras que dijiste en la tierra. Si no llegaste a amanecer. Cuando amaneces, igual. Tengo un Dios único. Ese es mi Adonai. Es el que me levanta, el que resucita de los muertos. Oramos en la mitad. Tiene el poder para resucitarnos de los muertos. Pero parece que uno no nos puede resucitar de la cama. ¿Sí? Entonces, fíjese, Bad Midbar, en el desierto. Si pudiéramos conectar que todo el Bad Midbar nos lleva a esta fiesta. Esta es la palabra Bad Midbar. Iniciamos en Pesach. Tenemos un periodo. Vamos a bajar al desierto y vamos a llegar a la fiesta de Sukkot. Si entendemos Bad Midbar, aquí se hizo el primer censo. Son los mismos que terminaron. Imagínense, Pesach representa Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? En Pesach. ¿Sí? Si recuerdan en Pesach. Y Sukkot representa el plan final de Hashem, llevarlos a la tierra. Los que salieron en Bad Midbar, los primeros, el primer censo que estamos viendo, son los que salieron de Egipto. Pero no son los mismos que vamos a ver en el último censo. Hay dos censos en este libro. ¿Qué pasó con esos últimos? Todos los varones que están en este censo eran mayores de 20 años. Y todos iban a morir. Excepción de dos, Josué y Caleb. Pero todos iban a morir. Y al final vemos una restauración. Son 600,000 también. No es la misma cantidad, pero vemos otro censo y son 600,000 también. Hashem levantó la misma generación que murió, la volvió a levantar. Y ahora, pues, si hacemos una matemática en 40 años, que mueran 603,000 hombres, ¿cuántos morían diarios? Yo no traigo calculador. No multipliquen nada más. Muchos, sí, me imagino que muchos. 40 por 360 son 14,400. 605,000. 3,550. Entre 14,400. Diariamente morían 42 personas. Diariamente 42 personas de 20 a 60 años. Digo, a lo mejor ya viendo esos números, dices, yo creo que era algo considerable. Y sí te ibas a dar cuenta porque era una sola nación, no eran como que, bueno, es que ellos viven allá por el norte y nunca los vimos. Era una sola nación y estaban reunidos como un solo pueblo. 42 personas diarias en promedio. Obviamente a veces más, a veces menos, pero si queremos sacar un promedio eran 42 diarios. Imagínate, te dormías. Y a lo mejor te toca a ti ahora.
Todos iban a morir. ¿Sí? Y estamos contando nada más varones. No estamos haciendo nada porque dijo que toda la generación iba a morir. Muy bien. Entonces, si lo vemos como generaciones, el primer milenio de Adán a Noé. Noé se representa el segundo milenio. ¿Cuántas generaciones pasaron? 7 o 10. De Adán a Noé. 10 generaciones. Yud. De Noé a Abraham. 10 generaciones. ¿Sí? Y de Abraham a Mashiach. ¿Otras 10 o qué? No. 20. 14 llevamos Cato. 50. ¿No se cuentan? Son 40. De Adán a Mashiach son 40. De Abraham, perdón. De Adán son 60. ¿Se acuerdan que hay 60 generaciones desde Adán hasta Mashiach? Son 60 generaciones. ¿Sí? Y de Mashiach al final. Muchas. ¿Otras? ¿Otras 60? De Adán a Abraham, que fue cuando Hashem volvió a creer en el hombre, volvió a restaurar. De Adán a Abraham, que es el padre de Israel, 20 generaciones. ¿Verdad? Y de Abraham a Mashiach, 40. Entonces será de Mashiach al final de los días. Aviéntalo, aviéntalo. Cada 40 años una nueva generación. No necesariamente. Primero fueron 20 y luego aumentó el doble, otros 20. Si a la mitad van 60, podrán ser 120. 120 generaciones. O le faltarán 60 generaciones aquí más. ¿O no? Tal vez. Hay- Hemos visto dos templos, ¿verdad? Y Hashem. A veces vemos el padre Abraham, Isaac, Jacob. Si vemos que Hashem construyó, le habló a Abraham, le habló a Isaac y le habló a Jacob, pero ya no le habló a José. Ya no ve la historia donde y Abraham y Hashem le dijo a José. Solamente se le manifestó en sueños. José sabía de quién era, ¿verdad? Pero la manifestación directa con Abraham, con Isaac y con Jacob sí fue, lo vemos en la Torah. Muchos dicen que son los 3 templos que tienen que haber para la restauración de Israel. ¿Sí? 2 ya pasaron. Primer templo representa a Abraham. ¿Sí?
Abraham viene de un mundo de idolatría. El primer templo fue destruido por la idolatría. El segundo templo, vamos a representarlo como Isaac. Isaac el Sadik, el justo. Isaac el que iba a ser sacrificado. Ya vino un justo en el segundo templo. Falta un tercero. ¿Cómo son los hijos de Jacob? ¿Cómo eran los hijos de Jacob? ¿Amables? ¿Se querían? ¿No? ¿Cómo crecieron primero? ¿Puedes ver la vida de los hijos de Jacob? No había un amor fraternal entre ellos. De hecho, hemos visto que el segundo templo por eso fue destruido, porque no había un amor fraternal sincero entre el pueblo de Israel. Para la reconstrucción de ese templo tiene que haber eso primero. El amor fraternal entre Israel. Ese amor de uno por el otro. Miren que dice Bat Midbar 1.3. Dice, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Varones de guerra. Esto ya lo hemos visto antes, pero nunca había quedado grabado, así es que es la primera vez que lo vamos a grabar. 20 años, la letra Kaf. Letra Kaf. La geometría es 20. El 20, en hebreo tú dices Esrim. ¿Sí? Si tú vas a contar 20, tú dices Esrim. Y Esrim, la geometría de Esrim es Ain, Yesh, Shin, Resh y Yud, Mem. Lo sumas y te da muchos números. Son 500, 550 y 70, 620. ¿Sí? Ok. Keter. Keter empieza con la letra Kaf también. Kaf, Taf, Resh. Y suma 620 también. ¿Qué tiene que ver Keter con el Rim? El Rim es 20. La letra Keter empieza con la letra Kaf. Tiene la misma gematría de Rim. Entonces, ¿dónde se conectan ellos? Se van a llevar tarea. Keter y Esrim, los 620 que son de números, hay 620 letras en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dados en el hebreo, obviamente, no lo vamos a buscar en español, por favor. En hebreo, los 10 mandamientos, como se dan los 10 mandamientos en Éxodo 20, si los lees son 620 letras. Entonces dice Hashem, que va a poner en nuestra mente. ¿Y qué se pone en la mente? Los mandamientos. ¿Tendrá que ver con una corona? ¿O no? ¿Qué pasa cuando tú guardas mandamientos? ¿Qué le ponían a los levitas en la cabeza? Una corona y que decía, santidad, santidad Hashem. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Apartado. Un santo es un apartado, es un sadik, un justo. Este es mío. Hashem sacó a Israel y dijo, eso es mi primogénito. Cuando sacó a Israel, sacó a los levitas. Ellos son mis primogénitos. Y tú puedes dar la corona, que él es santidad o apartado para Hashem. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú guardas los mandamientos? Te aparta, ¿no? Si tú guardas mandamientos, eres de un lado. Si no guardas mandamientos, pues para el otro lado, ¿no? No hay términos medios. Eres apartado para Hashem. Y Hashem pone la santidad en tu cabeza. ¿Sí?
Y la base es entender esos 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están distribuidos en dos partes, lo habíamos visto. Uno es para Hashem y el otro es con el prójimo. Amarás a Hashem tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo. Si puedes amar al prójimo, puedes subir al siguiente nivel para adorar a Hashem. Si no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a Hashem. ¿Sí? Y amar al prójimo no quiere decir que vivas con tu prójimo, sino amarlo nada más. De lejos que se vaya. Entonces, eso también lo hemos visto. ¿Cómo debemos de comportarnos para recibir una corona? Ani y Anoji o Anoki. Ambos significan yo soy. Ani, yo idea, yo pienso. ¿Y cuál es la diferencia de Ani y Anoki o Anoji? La letra K. ¿Sí? Ambos son muy similares. Ambos significan yo. ¿Sí? La diferencia, vamos a ir. Shemot, Éxodo 22. Y vamos a entender cuál es la diferencia de uno y otro. Shemot 22. ¿Alguien quiere leerlo? Amén. La palabra yo soy, Anoki, Anoki. ¿Sí? Recordemos, la CAF, mandamientos, instrucción. Bereshit 4:9. Y aquí el que está hablando es Hashem, ¿verdad? Yo soy Anoki. ¿Y qué pasa en Bereshit 4:9? ¿Sí? Ahí dice Anoki. Cuando dice Anoki, está mencionando, ¿acaso yo tengo que cuidar a mi prójimo? Anoki, ¿acaso yo soy? ¿Acaso yo tengo mandamientos? ¿Acaso yo guardo mandamientos? Hizo una pregunta. O sea, le está diciendo Shem una pregunta. ¿Acaso yo soy? No es alguien que se preocupe por guardar mandamientos. No es alguien que se está relacionando con cuidar, porque le está preguntando por su hermano. ¿Qué pasó con su hermano? Lo acaba de matar. Entonces, la diferencia entre uno y otro, Ani, todo es Ani. Yo soy, yo soy. Y cuando dices Anoki, no es una persona que nomás estés pensando en ti, sino pensando en alguien más. Una persona que guarda mandamientos, una persona que guarda instrucción, una persona que guarda mandamientos de la Torah. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, un Ani es alguien que piensa en sí mismo, egocéntrico, y un Anoki pudiera ser alguien que piensa en sí y en ayudar. Que normalmente vas a usar mucho el Ani, pero la diferencia entre uno y otro es la letra Kaf. Y la letra Kaf tiene que ver con la instrucción, los 620 letras que están cuando se dieron los 10 mandamientos de Éxodo 20, tiene que ver con eso. Ineni, Ineni.
¿Estamos bien? Vamos a terminar. Dice Badmidbar 1:47 al 50. Dentro del conteo, Hashem hizo una excepción. Hace un conteo a todo Israel, pero y luego hace otro conteo a los levitas. ¿Por qué Hashem hace esa pequeña excepción de uno y otro? ¿Por qué los cambia? Dice, para los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Adonai a Moshe diciendo, solamente no contaréis la tribu de Leví, ni tomaréis la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Los hizo diferentes a Shem a los levitas. Tenían otra función. Los puso en una función más alta que Israel. ¿Sí? Entonces podemos ver cuando en Egipto, tú puedes ver que Hashem mencionó que deja ir a mi primogénito. ¿A quién mencionaba el primogénito? Todo Israel. Israel es su primicia. Pero una vez en el becerro de oro, ¿a quién tomó Hashem como primicia? De Israel ya. A los levitas. Pero de los levitas, él tomó todavía otra primicia, que es a los hijos de Aarón. Aarón y sus hijos. Recordemos, Leví son tres hijos, Coat, Merari y Gerson. De Coat, él tomó a Aarón, o el linaje de Aarón, como primicia. Ellos eran los que hacían la función en el sacerdocio dentro del templo, dentro de los holocaustos, de los utensilios, ellos eran los encargados de eso. Los otros levitas eran encargados de levantar, de hacer pan, de los animales, ciertas funciones extras, siguen siendo los levitas. ¿Sí? Pero vamos viendo cómo Hashem, de lo que va, eh, tiene un Israel, saca un levita, un primogénito, tiene los levitas, saca Coat, de Coat, saca Aarón, de Aarón, solamente hay un sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, si esto tendría que ver con nosotros, si somos un templo, ¿qué representa esto para nosotros? ¿En qué lugar estamos? Olvidemos ahorita que no hay templo. Todos hemos dicho, somos el templo nosotros. Estamos aquí, subimos aquí, o queremos subir más alto. Mientras más alto vas subiendo, más te vas despojando del mundo. Mientras más alto subes, más te quedas solo. Mientras más amigos tienes, más estás en Egipto. Hasta dónde queremos subir nuestra santidad. ¿Sí? Dentro del conteo de Israel, dice, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba y todos los que podían salir a guerra de Israel fueron todos contados los 603,550. ¿Sí? 603,550. Vamos a leer de Barim 28, 49 al 52 o Deuteronomio 28, 49, 52. Cuando la Torah nos pone un número, a veces dices, bueno, fue coincidencia que salieron esas personas o realmente tiene un sentido esas personas. ¿Sí? De Barim, que dije 28, 49. Y eso está hablando cuando Israel
No obedeció los mandamientos. ¿Sí? 28:49. Dice, Adonai traerá sobre ti gente de lejos, al cabo de la tierra que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendes, gente cuya lengua no entiendes, y gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. ¿Sí? ¿Qué lengua no entendía Israel? Una gente fiera que no tiene respeto por nada. Daniel nos habla de fieras también, nos habla de bestias. Y había una bestia espantosa, terrible. ¿Cuál era esa bestia? ¿Cuáles son las bestias que conquistaron a Israel? Babilonia es una bestia, Medo-Persia es otra bestia, Roma. Roma representa la bestia terrible y espantosa. ¿Sí? Y era un lenguaje que ellos no conocían. Grecia, ¿conocían el lenguaje de Grecia? ¿Y por qué se escribió la Torah en griego? ¿Por qué ha aceptado Israel gimnasios griegos? Realmente Babilonia, Medo-Persia, los persas, Darío era amigo de Daniel. Fueron con las que se asimilaron. Fueron imperios con los que sí se asimilaron. Pero Roma trajo un lenguaje diferente y un conteo diferente, el cual no conocían. Que pronto te asimilas también. Pero de esa bestia que habla, que es la más espantosa de todas, tiene unos números también. Y el número 603.550 es este número DC, es 111DL. Ese es 603.000 en romano, número romano. Si usted sabe lo mismo que yo de números romanos, o sea, nada. L es 50, no, D es 100, 500. D es 500, sí. Aquí debería tener como dos rayitas representando como que es un número muy grande, doble, sí. Este es el número 3 y DC, porque C representa el 100, pero el D, sí, 550. La D es 500, M es 1000. Como quiera puede, hay páginas que de ahí lo saqué yo, hay páginas que le pones el número y te lo dan números romanos, entonces te lo va a dar así. Entonces, pero esas letras tú las cambias al hebreo. Y de la D viene la letra Dalet, de la C viene la letra Gimel, de la I, pues la letra Yud, de ahí sacan la I con tres Yud, y otra vez Dalet y Lamed. Entonces, si lo vamos al pictográfico y lo tienen ahí en la libreta, ¿qué será que nos quiere decir esto? Dalet es el pictográfico, más viejito. No, Dalet, Dalet, puerta. La Gimel, es que ustedes son griegos, son hebreos, ¿verdad? Perdóneme. Pero estamos hablando acá del griego, digo, del romano. Estamos en romano.
Romano se lee así. ¿Sí? Puerta. La Gimel, pie. La Yud, mano cerrada. La Yud otra vez. Y otra vez la Yud. Y luego, otra vez puerta. Y luego, el pastor. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Y ahora, acordémonos, tenemos que ir a como hablaban antes, que ponían esos simbolismos y la gente podía entender lo que estaba ahí. O podía codificar o entender cuál era el mensaje. Puerta, entramos. Pie, caminamos. Y luego vemos 3 veces la mano cerrada. Y esto se le está dando en este número, a partir de que salieron de Egipto. Se abrió una puerta para el pueblo. Y empezaron a caminar junto con Hashem. Vinieron 3 imperios y Hashem los tomó de su mano. Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y lo hemos leído, que en este camino, ¿quién preparó el camino para que perdonara a Israel? Juan el Bautista mencionó eso, ¿no? Y lo vio en la puerta que se abre para el pastor, en el 4 imperio. Y se cerró la puerta, todavía no. ¿No? Se va a cerrar cuando contemos los otros números del final conteo. Ahí se cierra la puerta. Tal vez. Pero es un patrón. Cuando Moshe, 40 años Egipto, 40 años fuera, 40 años con el pueblo en Madián, 40 años con el pueblo. Israel cuando tuvo rey, 40 de Saúl, 40 de David, 40 de Salomón. Pues hay patrones que se repiten. Cuando vemos la marca de la bestia 666. Son patrones, es una raíz. Y puede estar en lo micro y en lo macro. Digo, y se pueden llevar de tarea y realmente eso te va a enseñar algo que va a suceder a futuro. Y siempre para la nación de Israel, todo el proceso tiene que ver una raíz, y tiene que ver un patrón que se repite 3 veces. ¿Cuántos templos? Tiene que ser 3 templos. Y no necesariamente el último tiene que ser algo wow, pero sí tiene que ser algo bien consagrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Hashem con nosotros? Una vez que se derribó el tercer templo, derribó las murallas, derribó todo lo que el pueblo de Israel creía, y va a hacer lo mismo con nosotros, derribar esas murallas que creemos que estamos en un lugar seguro. Ahorita que mencionaste las guerras, cuando hubo guerra en Alemania, y que se vino la guerra, que se vino la depresión, el papel de la libreta valía más que el papel del billete. De los marcos, el papel que tú tenías en una libreta era más valioso que lo que valía el papel del dinero. ¿Cómo se aprecia tanto? Si ahorita confiamos en ese papel, en una guerra se hace nada. Y eso puede ser cuando Hashem dice, derribo tus murallas, para que veas quién es tu Elohim. Derribó las murallas del templo para que pudiéramos comprender quién es nuestro Elohim. Entonces nada más, ¿quién será nuestro refugio?
Hashem, la roca. La destrucción del templo fue eso. Todo Israel confiaba en eso. Israel hoy en día, ¿en qué confía? La nación de Israel. Tiene el domo de la roca. Tiene algo prácticamente impenetrable, como en aquellos días. Y confía en su ejército. Y Baruch Hashem, qué bueno que el ejército ha sido uno de los mejores ejércitos del mundo. Pero nunca debemos de saber de quién depende nuestra vida. Que si Hashem quiere trabajar con Israel, va a hacerlo. Si Hashem quiere trabajar con nosotros, va a hacerlo. Va a derribar las paredes, las murallas que hemos construido como nuestro imperio. Y si no estamos listos para eso, nos va a tocar sufrir. ¿Ven? Y ahí lo vamos a dejar. Eso era lo último. Esto ya lo hemos visto varias veces de dónde viene el nombre de Abodá. Es el cuarto libro, cuarto capítulo, cuarto libro, cuarto capítulo, cuarto versículo, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo. Esta es la palabra oficio, viene Abodá. Hemos dicho que Abad es trabajo y Abodá es un servicio a Hashem. Se le agrega la letra Hei y es un trabajo para Hashem. Entonces, cuando hagamos nuestra boda, podemos tener trabajo. Y el trabajo es para nosotros. Pero cuando trabajamos, lo que hacemos normalmente, lo hacemos honrando a Hashem, recordando que Él es humano, Él es quien nos provee, Él es quien nos da el trabajo, Él es quien nos sustenta. Estamos haciendo una boda. Y somos diferentes, lo hacemos de una forma diferente. Y nuestras fuerzas son diferentes. Cuando tú trabajas para honrar a Hashem, el principio, acuérdese del principio de Natán. Tú trabajas para honrar a Hashem, Hashem te va a regresar fuerzas para que trabajes. ¿Sí? Si trabajamos para nosotros, vamos a terminar cansados. Amén. Muy bien, ahí le vamos a terminar. Vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat.